Muy buen domingo. Estamos al quinto domingo de este camino de 7 domingos, como 7 días de fiesta de la Pascua. Acabamos una semana que como creyentes nos ha puesto muy a la prueba con el escándalo suscitado por la publicación del diario, de parte del diario, de la historia del padre Pica, que muestra la fragilidad de la Iglesia en su camino humano. Los escándalos en la Iglesia, por supuesto, que hacen sufrir, porque lo esperamos cosas distintas de gente preparada, sobre todo cuando manifiestan estas fragilidades humanas que la fe no ha sabido corregir. Nos pide siempre de estar con humildad en estas situaciones y de trabajar ciertamente por la defensa de los pequeños. Y esto no es solo un problema de Iglesia, sino de sociedad. Pensamos que en un año, el año pasado, en la sola Bolivia ha habido 40.000 denuncias de violencia sobre menores. Eso nos llama a todos a trabajar con responsabilidad. Con esta angustia y fatiga en el corazón, nos metemos delante de la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices: muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre, que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí, hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Justo escuchamos al comienzo: no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. Es la invitación de Jesús frente a la perspectiva de su muerte, una muerte que va siendo cada vez más precisa y más clara. El mismo Tomás, que escucharemos después, será él que en su momento dirá: vamos a morir con él. Cuando Jesús, desde afuera del territorio de Judea, quiere ir a Betania por Lázaro, que ha muerto, o dirá que se duerme. Y viendo esta decisión, él dirá: vamos a morir con él. Hay esta conciencia, hay la conciencia que frente a las dificultades de la vida podemos inquietarnos. Creer en Jesús es ciertamente el esfuerzo de creer que la salvación pasa en el abrir el corazón a Él, en el dejar que Él actúe en la vida, y creer que la derrota aparente del bien no es una derrota definitiva de la instalación del mal, sino es el abrirse a que el bien herido ciega, pero el que salva de verdad. Y entonces el creer en Jesús se vuelve el estar en la vida con el desafío de cumplir con su palabra y creer que a pesar de la aparente ganancia del mal, es el bien el que irá veniendo.
la lectura de estos días recuerda Apocalipsis, que las personas que han lavado su ropa en la sangre del Cordero, los que siguen siendo la iglesia que sufre, la iglesia martirizada. La historia de la iglesia es la historia de este Cordero que sigue sangrando en sus miembros, que creen de verdad y pagan su fe dentro de la historia. Esto nos recuerda. Entonces, la invitación de Jesús es que la conciencia de que este Cordero sigue sangrando en sus fieles no inquiete el corazón del creyente, sino le permite estar con esta visión de serenidad y de esperanza que le da fortaleza en los sufrimientos. Jesús se presenta como el camino, la verdad y la vida dentro de este caminar de la historia. Y este camino es el que conduce a la casa del Padre, es el que será el lugar de la presencia definitiva del bien, el reconocimiento pleno del Dios que ha entrado en la historia y ha salvado la historia. Es la verdad. Pilato preguntará, ¿y qué es la verdad? De una manera cínica. ¿Por qué? Porque cuando hay ideologías, cuando hay defensa del poder, entonces la verdad se trastoca, la verdad se vuelve mentira. La mentira se vuelve verdad y más es fuerte el poder, más pisa, más quiere imponer, hasta las cosas más evidentes que no son, los quiere imponer como verdad. Jesús es la verdad. Ciertamente vale la pregunta de Pilato, que es cínico frente a la historia, no le interesan los hechos, le interesa su posición que tiene que imponer frente a los hechos y encima de la gente. Entonces preguntará, ¿qué es la verdad? La verdad es Jesucristo. La verdad son el bien que Él trae a la humanidad. La verdad es la propuesta de vida que abre la posibilidad de vida. Esta es la verdad. Y por eso que Jesús es el camino y es la verdad. Este camino que permite alcanzar la verdad. No empezamos así nomás. Seguir al Señor, alcanzar la verdad, es fruto de un camino que tenemos que hacer y del cual ninguno está exento. Ni el cura, vista la experiencia que tenemos esta semana, puede haber curas que no son creyentes, son hombres de religiosos sin ser creyentes. Puede haber bautizados que del bautismo han hecho un vago recuerdo o hasta un recuerdo molesto y no han caminado en su experiencia de vida, y también obispos no están exentos de esto. El cristiano es el que camina para hacer de Cristo la verdad de su historia y de su vida. Y entonces sí, este camino lo abre a la vida verdadera. Dentro de esta historia nace la otra pregunta, esta vez Felipe. Muéstranos el Padre, muéstranos esta presencia de Dios en la vida. Nosotros quisiéramos que fuera una presencia ganadora, nosotros quisiéramos que fuera una presencia que se impone. Nunca Dios se impone, Dios se propone. Y esto es el desafío dentro de nuestro caminar cristiano. Me encuentro con un Dios que es propuesta de vida, un Dios que te ayuda a vivir, un Dios que te pide en este caminar de cambiar tu corazón, de hacer verdad dentro de ti y de aprender a leer la vida con verdad, y entonces serás capaz de construir la vida. Dentro de esto reconocerás entonces la acción de Dios en el mundo, el Padre que ya está presente, el Padre que está en Jesucristo, el Padre que está también actuando en su iglesia con toda su carga de fragilidad si quieren, pero que está y que te ayuda y te enseña a estar en los desafíos de todos los días, haciendo de esta fatiga, que puede también inquietar el corazón, pero haciendo de esta fatiga tu historia de salvación. No tú te salvas, es en tu historia Dios te salva. En tu historia sencilla de amor, de generosidad, de servicio, de entrega, de justicia, de trato honesto con los demás, se vuelve una historia de salvación donde Dios te salva. No importa que sea una historia pequeña, que sea la historia escondida en una comunidad rural, donde caminas con tu animador y catequista, o que estés en un barrio periférico de cualquiera de nuestras ciudades. Esta tu pequeña historia es una historia amada y salvada que te hace capaz de amar y de construir el bien y de colaborar a esta historia de salvación. Muéstrame el Padre.
Yo estoy en el Padre está en mí, responderá Jesús a Felipe. Y esto es la experiencia que podrás tener. Que el Señor nos ayude a vivir con esta fortaleza la dinámica pascual dentro de nuestra historia de salvación. Buen domingo.